Hace 50 años en el país se vivía un conflicto que lastimosamente no se ha erradicado del mapa geográfico. La guerra que se manifestó por parte de dos sectores que vivían en variedad de las locaciones de la nación colombiana desangró mucho de lo que se conoce hoy como víctimas del conflicto. Los habitantes del norte de Córdoba, cansados de los robos y más actos que ejercían las guerrillas, decidieron armarse con ayuda de hacendados y militares con poder. Estos estaban comandados por el cura Ovidio, un señor de 48 años que en ese entonces nació en aquel pequeño pueblo cerca del municipio de Cotorra. Se crearon grupos para combatir estos vándalos. Así se vio una defensa por el territorio que comenzó a extenderse cerca del Urabá y zonas aledañas. El cura Ovidio expresaba su más grande repudio a aquellos grupos al margen, pero este también era cruel y perverso. Era amante a la muerte, la lujuria y la perversión, todo lo que la misma iglesia decía que era malo, pero practicó durante muchos años. Decía que todos los hombres y las mujeres que fueran del bando opositor tenían que ser llevados a su iglesia, donde muchas veces justificaba un rezo o una confesión para violarlos y después asesinarlos. El cura Ovidio creció en el conflicto y muchas veces vio cómo mataban a sus familiares frente a él. No tenía ningún sentimiento alguno. Las drogas, el alcohol y las mujeres eran su afición, pero siempre fue ignorado por el pueblo y lo hacían ver como un hombre correcto, espiritual y bueno. Lamentablemente, las cenizas que calcinaron su cuerpo y su templo no dejaron evidencia alguna aparte de cadenas y objetos cortopulsantes que servían como torturadores. La capilla era su lugar favorito. En este mataba y torturaba a gran parte de sus opositores. Su hacha era la favorita para decapitar y picar a sus víctimas. Pero no todo era color rosa por parte de los habitantes del norte de Córdoba, pues el conflicto que se veía diariamente comenzó a ser más letal para las zonas paramilitares. El cura Ovidio fue torturado y luego asesinado en la misma iglesia donde cometía sus actos atroces. Pasaron varios años, pero fue hasta 1979 que una turba enfurecida arrasó con el pequeño caserío que albergaba alrededor de 660 personas. Se quemaron fincas y casas, la gente lloraba y la muerte abundaba. Fue un imprevisto ataque, un ataque que arrasó con la vida de muchas personas. Las mujeres y los niños fueron violados y todas las vidas que tenía el pueblo fueron extintas, simplemente quedaron en las cenizas y las almas en esta. La sangre simplemente erradicó el piso y los árboles crecieron ensangrentados. El pueblo quedó en ruinas después de esa masacre. No se volvió a ver un ser viviente en esta. La tierra estaba muerta y se podía presenciar con claridad el terror que esta localidad transmitía en las noches. Los lamentos no se ausentaban, algunas sombras merodeaban al caer la noche y los aullidos y sonidos de algunos animales nocturnos transmitían más miedo que la misma oscuridad. Pasaron los años y fue hasta finales de los 80 que la vida volvió a la pequeña zona rural en la Cotorra, Córdoba. Varios políticos se encargaron de volver a reconstruir el pueblo. En este, la iglesia también fue una de sus reconstrucciones. Repoblando el territorio se creía que podían tener algunos beneficios ya que esas tierras habían sido despojadas y tristemente no fue así. La miseria se posicionó en el primer lugar ya que la muerte y la demencia caminaban desconsoladas por el suelo de Pajarito, la pequeña localidad que estaba al norte de Córdoba, donde más de 2000 muertos descansan sin paz alguna. El pueblo volvió a ser habitado, pero las personas que vivían en esta zona tenían muchos problemas. La iglesia cada noche se transformaba. No se pudo construir ninguna vivienda cerca a esta ya que se podían oír lamentos a diario. Se decía que era una maldición. La mayoría de personas que murieron en este sector no estaban bautizadas o simplemente fueron muy malas en su vida. La lúgubre noche era terrible para los niños. Muchas personas abandonaron sus vidas en esta pequeña zona porque no podían aguantar el peso que ésta ejercía. Ahora solo se espera que la iglesia sea demolida de nuevo
ya que ésta tiene una maldición que acecha a los habitantes de la zona. Ningún cura pudo mantener su actividad después de la muerte del chulavita Ovidio, y ésta se mantuvo cerrada con cadenas después de unas cuantas visitas que aterrorizaron a los pueblerinos. Existen pocos datos de este pequeño pueblo. Varios habitantes se niegan a confesar o a decir algunas cosas que se pasan en la zona, pero algunos escritos nos aseguran que la ramera maldita se ha encargado de cegar a la población y arrebatar sus cerebros. Un expediente de la señora Catalina Césped nos resumió esta historia y fue encontrado en 1998. Se dice que ella fue una víctima del conflicto que escapó de las garras del Ovidio y su escuadrón del mal, pero casi nunca se atrevió a hablar del tema ya que le producía mucho miedo. Gracias a ella, esta historia pudo ser revelada. Fin del comunicado.